Aquí hay algunos ejemplos de división que involucran fracciones. Normalmente, al dividir por una fracción, reescribimos el problema como un problema de multiplicación. Bucear por 5,2 es lo mismo que multiplicar por 2,5. Entonces 2,3 dividido por 5,2 es lo mismo que 2,3 por 2,5. Entonces, aunque podría ser tentador tratar de simplificar este problema aquí debido a estos dos, no queremos intentar simplificar hasta que esté escrito como un problema de multiplicación. Y observe como un problema de multiplicación, nada se simplifica. Entonces ahora multiplicaré los numeradores y denominadores. Entonces 2 por 2 es igual a 4, y 3 por 5 es igual a 15. Entonces 2,3 dividido por 5,2 es igual a 4,15. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Nuevamente, el primer paso será reescribir esto como un problema de multiplicación. Dividir por 16,9 es equivalente a multiplicar por 9,16. Entonces tendremos 8,27 veces 16,9. Ahora, antes de multiplicar, queremos intentar simplificar esto, lo que significa que queremos simplificar, eliminar cualquier factor común entre cualquier numerador y cualquier denominador. Ahora, aunque probablemente conozca sus tablas de multiplicación lo suficientemente bien como para identificar algunos factores comunes entre 8 y 16, así como entre 9 y 27, voy a reescribir todo en forma de factores primos. La factorización prima de 8 sería 2 veces 2 veces 2. La factorización prima de 27 sería 3 veces 3 veces 3. 9 es igual a 3 por 3. 16 es igual a 4 por 4. Entonces, en forma de factores primos, vamos a tener 4 factores de 2. Y ahora podemos identificar fácilmente los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Aquí tenemos 1, 2, 3 factores de 2 comunes. Y aquí tenemos 2 factores de 3 comunes. Ahora, cuando multiplicamos, esto ya estará en la forma más simple. En el numerador, todo esto se simplifica a 1, por lo que tenemos un numerador de 1. El denominador será 3 veces 2, que es 6. Entonces 8,27 dividido por 16,9 es igual a 1,6. Quiero hacer un comentario rápido aquí. En lugar de escribir esto en forma de factores primos, podríamos haber identificado un factor común de 8 entre 8 y 16, lo que significa que hay un 8 en 8 y 2 8 en 16. Y también podríamos haber identificado un factor común de 9 entre 9 y 27, lo que significa que hay un 9 en 9 y 3 9 en 27. Lo que nos da el mismo producto de 1,6. Pero creo que cuando estás aprendiendo por primera vez, esta técnica de factorización principal aquí es agradable porque es muy similar a cómo simplificamos las fracciones, y también puede ser útil al agregar fracciones cuando tenemos que obtener un denominador común. Pensé que deberíamos echar un vistazo a dos problemas de división más que involucran fracciones. El primer paso será reescribirlos como problemas de multiplicación. Entonces, en lugar de dividir entre 8 u 8 sobre 1, vamos a multiplicar por el recíproco. Entonces esto será 16,35 veces, el recíproco de 8 sobre 1 sería 1,8. Y ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar. Este es bastante sencillo de simplificar. Si notamos que 8 y 16 tienen un factor común de 8. En lugar de escribir todo en forma de factores primos, podríamos tomar un atajo y simplemente escribir 16 como 2 por 8. Dejar 35 como está, deja 8 como está. Y ahora podemos identificar el factor común de 8 aquí que se simplificará a 1. Ahora, cuando multipliquemos, nuestra fracción estará en la forma más simple. Entonces tendremos 2 veces 1, eso es 2. Y 35 veces 1 es solo 35. Entonces 16,35 dividido por 8 es igual a 2,35. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Escribamos esto como un problema de multiplicación. Entonces 25,46 dividido por 40,69 es lo mismo que multiplicar por 69,40. Ahora, para simplificar esto antes de multiplicar, creo que escribiremos cada número en forma de factores primos. Entonces 25 sería 5 veces 5. Entonces 46 sería 2 veces 23, y 23 es primo. Ahora 69 es divisible por 3, ya que la suma de los dígitos es divisible por 3,
lo que significa que 6 más 9 es igual a 15, y como 15 es divisible por 3, también lo es 69. Entonces 69 dividido por 3 es igual a 23. Entonces, la factorización prima de 69 es 3 veces 23. Y luego para la factorización prima de 40, tendríamos 8 por 5, 4 por 2 y 2 por 2. Entonces tenemos 1, 2, 3 factores de 2 y un factor de 5. Y ahora podemos simplificar. Entonces aquí tenemos un 5 sobre 5, eso se simplifica a 1. Aquí tenemos un 23 sobre 23, eso se simplifica a 1. Y parece que eso es todo. Así que ahora podemos multiplicar y saber que este producto estará en la forma más simple. Nuestro numerador será 5 veces 3, eso es 15. Nuestro denominador será 2 veces 2 veces 2 veces 2, eso va a ser 16. Entonces nuestro cociente es igual a 15 16. -5 de 4599F2B99.